Esta hora saludamos a Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral en los estudios de los desayunos 24 horas en Quito, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, quisiera empezar este diálogo analizando a lo que concierne al Consejo Nacional Electoral en cuanto a la responsabilidad o no de haber aceptado la participación de José Carlos Tuárez al Consejo de Participación Ciudadana, algo que se discute y se analiza el día de hoy. El Consejo Transitorio, quienes conformaban ese consejo, han dicho que ellos actuaron en base a lo que se dio a conocer y se informó tras esa resolución o informe de la Comisión Verificadora en su momento y todo lo que vino pues de manera posterior. El día viernes, Diana Tamarín y José Cabrera, que forman parte del actual consejo y que fueron parte de ese consejo transitorio, acudieron a la Contraloría a pedir al Contralor Celi que se haga un examen sobre lo que ellos mismos actuaron. ¿Es una forma esta de decir no tenemos responsabilidad y por eso queremos que se transparente todo? ¿Cómo lo evaluó usted, doctor Verde Soto? Mira, yo creo que el proceso es el siguiente. El Consejo Electoral Transitorio convocó a un grupo a que hiciera un análisis de las candidaturas y a un grupo de verificación de ese análisis. De ese grupo de verificación salió una recomendación de un grupo de personas que podían ser candidatos, entre los cuales no se encontraba el candidato Tuárez. Posteriormente, el Consejo Electoral Transitorio incorporó y dio como válida la candidatura del señor Tuárez una vez que él hizo una expresión de que no fue afiliado al Partido Socialista, que era la razón por la cual se le había invalidado, y luego dijo que se le había engañado, primero se desafilió y luego que se le había engañado respecto al Partido Socialista. En este momento, el Consejo Electoral Transitorio desoye la expresión del Consejo de Verificación, este grupo de verificación, e incorpora a Tuárez como candidato. Y en ese momento Tuárez se convierte en un candidato en igualdad de condiciones que el resto. Es evidente que la misma actuación prosigue desde la vicepresidenta del Consejo Electoral Transitorio, Diana Tamarín, hacia la presidencia del Consejo Electoral Definitivo con el mismo criterio y se procede. El pedir a la Contraloría, el sumarse a los pedidos que ya existen en la Contraloría para que intervenga y haga una auditoría de gestión, yo creo que es uno de los procedimientos, es una de las vías, tanto como es otra vía la que el Congreso tiene para examinar estos mismos casos a partir desde otros ángulos. Yo creo que en este caso lo que abunda no permite sino llegar a la verdad de lo ocurrido en torno a este proceso. Pero ¿actuó con ligereza el Consejo Nacional Transitorio ante las dudas? ¿Cree usted que debieron realizar una investigación más prolija en torno a los perfiles de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana? De hecho, el paso entre la decisión del grupo de verificación de no incluir a Tuárez y a continuación incluirlo, evidentemente le despertaba determinada suspicacia que debió haber operado de modo más profundo. No es extraño pedir, por ejemplo, alguna prueba grafológica, no es pedir todos los antecedentes de afiliación al Partido Socialista, examinar la veracidad de las dos pruebas que él aporta, la desafiliación al Partido Socialista que ocurre pocos días antes de la calificación, o en su defecto examinar qué es lo que ocurrió antes cuando él dice que se le falsificó su firma. Aquello es, en términos jurídicos y en términos técnicos, es enteramente posible detectar, y tal vez ahí debió haber habido más suspicacia en torno a la decisión de incorporar a quien había sido desincorporado por parte del Comité de Verificación. Pero ellos se respaldan diciendo que hubo incluso un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Con eso de ahí no quedarían libres de responsabilidad? El Tribunal de Contencioso Electoral es posterior. Siempre todas las resoluciones del contencioso electoral y aquellas que tome el Consejo Nacional Electoral, transitorio o definitivo, tienen un periodo en el cual pueden ser objetos de quejas electorales. Ahora, con lo que ha acontecido en torno a esta candidatura del cura José Carlos Tuárez, ¿es necesario revisar quizás la postulación de todos los miembros que integran hoy por hoy ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Mira, yo tengo varias posiciones al respecto. La primera, recordarás tú que en el momento oportuno yo puse un exhorto mediante el cual invitaba
a que los miembros o los candidatos del Consejo de Participación que habían sido apadrinados por un partido político o por una candidatura del exterior o por un líder en el exterior o quien fuere, pudiesen separarse de ese apadrinamiento y al repudiar esta relación evitaran el que fuera, por mi parte, sujetos a un proceso de descalificación. Sin embargo, la mayoría del Consejo Nacional Electoral, formada por 3 de los miembros, negó esta posibilidad. A continuación, luego la presión de las misiones internacionales de observación electoral y de la opinión pública, se optó por que hubiese un informe que debía presentarse en 3 días respecto a esta descalificación. Y debía ser en 3 días porque las misiones internacionales de observación plantearon, con justa razón, de argumento que yo asumo, de que si no se procedía a una descalificación de ellos o la ratificación, mientras eran candidatos, no debía hacerse mientras sean autoridades electas luego del proceso electoral. Efectivamente, ese informe permaneció, no sé si oculto, permaneció fuera de circulación, no lo conocimos sino hasta 52 días después, cuando ya se había desafiado a la misma cooperación internacional al no presentar este informe y al comenzar intentos de descalificación posterior. Yo, sin embargo, he votado por el archivo de la causa por una razón suficiente, no porque no exista prueba suficiente para esa descalificación, sino porque los objetivos de participación producida la intervención de la soberanía popular expresada a través del voto no hacía posible descalificación en ese instante. Esta fue la razón por la cual se produjo esta y otras razones adicionalmente, por las cuales yo voté también por el archivo de la causa. Esto no implica, y lo voté de modo razonado, de modo escrito, siendo esta la misma razón que este rato yo creo que puede ser adoptada también por el sistema político, en el sentido de que existen elementos superiores al mismo acto de participación, cuál es la preservación de la integridad del Estado, fundamentalmente de los temas de separación de Iglesia y Estado, y fundamentalmente la no intervención que debe ocurrir de la religión en la política. Pero cabría o no entrar a la revisión, los perfiles de todos los que integran hoy y la revisión de esa documentación que presentaron, porque lo que también se ha visto es que ha habido falsificación, por llamarlo de alguna manera, de esa hoja de vida, de cargos, en el caso del cura José Carlos Tuárez. Ha habido falsedades dentro de lo que él presentó y así pues ahora cómo creer en todo lo que se ha puesto sobre la mesa al momento de respaldar una candidatura. Cuando es tan fácil decir, he hecho esto, he pertenecido a un lugar y después sale a la luz que no es así. Mira, el tema es la perspicacia con que pone cada uno de los consejeros en los temas de calificación de candidaturas. Siguiendo el principio de celeridad que existe en la utilización del derecho electoral para poder cumplir los cronogramas electorales, tú deberías recibir solamente las certificaciones y la diversa documentación que se te presenta, y esta es la única que se analiza. Sin embargo, ante evidencias claras de que podrían haber problemas, tú tienes la necesidad de ir hacia el derecho administrativo. En el caso que hicimos con el ingeniero Pita, por ejemplo, en el caso de la candidatura del señor Galo Lara, pese a que había una clara certificación que le permitía ser candidato, fue evidente que recurrimos a otros elementos, buscamos otros elementos y desde la búsqueda de esos otros elementos pudimos expresar de que no podía ser candidato. ¿Cuáles de los otros elementos? Era no una certificación que le habilitaba la candidatura, sino la evidencia de que estaba cumpliendo una fase de su condena penal. En este sentido, es lo que se debe hacer cuando existen casos evidentes. Cuando tienes 20.000 candidaturas, estas deben ser evidentemente ayudadas en su control por parte de las delegaciones provinciales, pero adicionalmente tenemos nosotros que en casos determinados adoptar iniciativas, y esto ya depende de esta acuciosidad con que pueda relacionarse y hacerse el análisis. Y ya para cerrar este tema y pasar al de las reformas electorales, quisiera preguntarle, bueno, usted decía, hay algunos procesos o pedidos en la Contraloría para poder examinar, hacer un examen especial al proceso de verificación y calificación de participantes, de las habilidades e inhabilidades. ¿Hacia dónde debe mirar ese proceso? ¿Qué tan atrás debe apuntar esa mirada, enfocarse netamente en la comisión verificadora? ¿Hasta dónde se debe ampliar? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que hay un momento que es importante, que tal vez lo estamos dejando de lado, que es no solamente el proceso de presentación de las candidaturas y el proceso de calificación de esas candidaturas, y como te había expresado, hubo un informe que negó la presencia de Tuárez dentro de los candidatos habilitados, sino en el mismo proceso electoral.
el mismo proceso electoral también tiene que ser trabajado, y en ese sentido yo creo que es importante mirar la actuación que ha habido sobre este y sobre todos los candidatos respecto a la calificación de sus candidaturas y a su procedimiento en candidaturas. Yo te reitero que es importante que la Contraloría mire qué ocurrió sobre, yo diría, la inacción que tuvo en general en los procesos de fiscalización el Consejo Nacional Electoral en la última campaña. Y siendo que el tema de los candidatos al Consejo de Participación es ámbito de acción del Consejo Nacional, porque es una candidatura nacional, debe poner especial énfasis allí la Contraloría. Yo entiendo que la Contraloría tendrá las disponibilidades técnicas y de conocimiento para trabajar las campañas electorales como tales. Es una auditoría de gestión la que tiene que hacer, además obviamente de cumplimiento de cada una de las obligaciones que tenemos en el Consejo Nacional Electoral, que por cierto son obligaciones no colectivas ni gremiales, se trata de obligaciones individuales, porque cada uno de nosotros fue elegido individualmente y sobre todo cada uno de nosotros vota, mociona, se diferencia en cada una de las acciones del Consejo. Consiguientemente, este examen tendrá que hacerse individualmente como corresponde, como de hecho ya lo está haciendo el Congreso. Ahora, lo cierto es que este tipo de cosas que hoy estamos viviendo acá en el país podrían evitarse si es que uno eligiera mejor o también si es que ya se hubiera dado paso a ciertas reformas electorales. Y en torno a eso usted tenía una propuesta que ha tenido que reducirse debido a que el tema pues ya está en análisis en la Asamblea desde hace tiempo atrás. ¿A qué le ha dado prioridad en su propuesta una vez que, como digo, pues ha tenido que ser reducida o condensada? Las prioridades son acordadas para que puedan ser viables en los siguientes 4 meses, teniendo en cuenta que en medio hay un mes de vacancia legislativa. Las prioridades son primero y fundamentalmente la restitución del sistema proporcional en Ecuador a través de la restitución de las circunscripciones provinciales en Pichincha, Manabí y Guayas, y en las ciudades de Quito y Guayaquil, las otras que puedan tener divisiones por circunscripciones. La segunda, la restitución de un sistema de votación por listas, eliminando la posibilidad entre listas, y dentro de la votación por listas que haya la posibilidad de un voto preferencial. Y tercero, el cambio de fórmula, expandiendo la fórmula actualmente en curso en diputaciones nacionales a todas aquellas circunscripciones que tienen más de 6 personas que se elijan, 6 autoridades que se elijan. Es el caso del método Webster, y el método Jare para aquellas que son menores a 6 autoridades. En el caso del financiamiento electoral, que es el segundo momento de la primera prioridad, tenemos que tener relación primero a control del gasto preelectoral, fundamentalmente de aquel que tiene origen en el gobierno central y en el gobierno local. Segundo, ese control se realiza a través de una metodología precisa. Segundo, el tema de los donantes en el origen de los fondos privados, no solamente de ser públicos, sino publicados. Estos gastos deben que hacerse directamente a través de bancos, es decir, va a ser un gasto bancarizado, que debe bajar el nivel o al mínimo de pago en especies, que este gasto debe ser registrado hasta 3 días después de realizado, y tiene que realizarse dentro de un software en el cual se prohíben determinados gastos, porque es imprescindible que el país conozca que es necesario bajar el costo de campaña, bajar el costo de la política y a través del costo de la campaña. Esto en términos... Pero realmente, ¿cómo establecer ese control, doctor? Porque bueno, más allá de que se baje el gasto, se inseren esos gastos, el hecho está en que hoy, a través del denominado caso Arroz Verde, se ha podido ver que hay aportantes, que son personas naturales, que han contribuido o han dado su aporte, su donación, que ni siquiera tenían una declaración en el impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo hacer para que haya un control efectivo donde se pueda cotejar esta información y no pase pues lo que hoy está viviendo el país, lo que ha quedado develado al país? Lo que tienes que hacer ahora, y está puesto allí, es una metodología de cruces. De hecho, lo que está ocurriendo ahora, lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, a partir de una moción que yo hice con una metodología de examen del Arroz Verde, esta metodología la trabajamos con el ingeniero Pita. Con esta metodología examinamos claramente disposición una cantidad de cruces, tanto en ingresos como en gastos y en manejo contable en los diferentes grupos. De hecho, esto pudo hacerse antes por iniciativa del Consejo Electoral, no se lo hizo, y consiguientemente esa falta de curiosidad puede tener también elementos de responsabilidad. Ciertamente el elemento más importante de la propuesta de reformas que tiene que ver con el control, tiene que ver con una idea que hemos planteado, que es la de un fedatario electoral, un agente de la buena fe pública que controla in situ el gasto electoral.
No existe en el mundo otra forma de controlar el sitio que la de que esté en el sitio mismo. Es decir, tú controlas cuánta gente asiste, qué viste estas personas, qué tipo de cosas reciben, cuánto podría costar un determinado acontecimiento electoral. Y esto no viene dado por la declaración, sino que tú cotejas la declaración con el conocimiento del costo estándar y consiguientemente evitas la subvaloración de algunos aportes que se hacen en las campañas. En principio, dime, sí. ¿Cuál va a ser la forma en que se pueda articular lo que usted propone hoy dentro de lo que ya se ha ido trabajando en el interior de la Asamblea? Mira, la propuesta es que hemos llegado a un consenso con la Comisión Legislativa de Justicia, que nos ha invitado a conversar. Me ha invitado a conversar y a presentar mis reformas, o las reformas que ya no son mías, son del país. Las he entregado ya al Congreso y al país a través de diversas intervenciones. Es el siguiente: se ha hecho una selección mínima, que es la que te estoy comentando, más un par de cosas más. Estas serán incorporadas a través del segundo debate que tiene este rato la reforma en curso, a través adicionalmente que cada una las pone, la persona ponente asume algunos de los criterios. Algunos legisladores plantean esto como debate dentro de segunda y lo remiten a que vuelva a la comisión, y esto nos permitirá tener listo antes del 20 de noviembre, fecha límite que la presidenta de la Comisión de Justicia ha planteado como la último momento, con razón, porque ha hecho un cronograma preciso, para entregar estas reformas al país y consiguientemente empezar el proceso legislativo con el colegislador, que es el Ejecutivo. Perfecto. Y doctor Pérez Soto, ya para concluir y rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, quería pedirle su opinión sobre algo que publicó el ingeniero Enrique Pita en su cuenta en Twitter y que tiene que ver con la presentación de un documento, dice él, que refleja pues la contratación por parte de Diana Tamaint de una joven para el cargo de coordinadora estratégica del CNE, y dice que ella fue responsable del manejo económico de Alianza País. Él se preguntaba si esto no significaba una compra de seguro de vida a propósito de la investigación del caso Arroz Verde. ¿Cuál es su apreciación? Ahí veíamos reflejado en pantalla que usted incluso retuiteó esto que él publicó. Exactamente eso. Y yo conozco la denuncia que ha hecho el ingeniero Pita, la suscribo plenamente, soy plenamente solidario con ella, y obviamente esto evidencia dentro del Consejo Nacional Electoral la delicada situación que, ante la presión por la fiscalización del Parlamento, comienzan a abrirse irregularmente una serie de puertas que tienen que ver con estímulos laborales, que tienen que ver con despidos, que tienen que ver con cambios. En este momento, que es muy importante, que lo que tiene que hacerse es una evaluación sesuda y profunda de lo ocurrido, que hasta ahora no se ha producido. Para producir cualquier cambio en el Consejo Nacional Electoral, primero hay que evaluar qué pasó en las elecciones, cuál fue el funcionamiento de cada uno de sus funcionarios, de cada uno de los procesos, y luego de eso podemos hablar de cualquier otro cambio, si es necesario. No como un momento previo a buscar la forma de otorgar prebendas a partidos o a personas. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, doctor, aquí en los desayunos de 24 horas. A ti, y gracias.